Si eres mexicano y sientes que algo profundo está cambiando en tu país, el Padre Pío ya lo sabía. Hace más de 70 años, este santo con los estigmas de Cristo tuvo visiones específicas sobre México en 2026, y lo que vio fue tan perturbador que la Iglesia mantuvo estas profecías en silencio durante décadas. Habló de el año en que México enfrentará su prueba más grande, pero también descubrirá su verdadero destino. Suscríbete ahora mismo, porque voy a revelarte profecías del Padre Pío que muy pocos conocen y que cambiarán completamente tu perspectiva sobre el futuro de México. Comparte este video con otros mexicanos, porque esta información puede salvar vidas y despertar conciencias cuando llegue el momento. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios si sientes en tu corazón que necesitabas escuchar esto hoy. El Padre Pío no era un profeta común. Era un sacerdote capuchino que llevaba las heridas de Cristo en su propio cuerpo, sanaba a los enfermos, leía los corazones de las personas y tenía visiones del futuro con una precisión que asombraba incluso a los escépticos. Cuando hablaba de una nación específica, siempre había una razón divina, y México ocupaba un lugar especial en sus visiones sobre los últimos tiempos. Durante sus últimos años de vida, entre 1960 y 1968, el Padre Pío tuvo una serie de visiones sobre América Latina que compartió solo con sus confesores más cercanos. De todas las naciones que vio, México apareció con mayor frecuencia y con mayor detalle. Según los testimonios de los frailes que estuvieron con él, el Padre Pío dijo: México sufrirá como ninguna otra nación en América, pero de su sufrimiento nacerá la luz que guiará al continente entero. La primera profecía del Padre Pío sobre México en 2026 es la más inmediata y tangible. Él vio lo que llamó el año de la gran división. En sus propias palabras registradas por el padre Alessio Parente, uno de sus confidentes, vi a México partido en dos, no por una línea en el mapa, sino por dos visiones opuestas de lo que significa ser mexicano. Hermanos contra hermanos, familias divididas, y en medio de esta división, los poderosos aprovecharán para saquear lo que queda. El Padre Pío estaba describiendo una polarización social y política tan profunda que fracturará la identidad nacional mexicana en 2026. No se trata solo de diferencias políticas normales. Él vio un quiebre fundamental en los valores, en la comprensión de la historia, en la visión del futuro. Una mitad de México mirando hacia el norte, buscando modernidad y progreso material. La otra mitad mirando hacia sus raíces, buscando identidad y espiritualidad, y ninguna de las dos dispuesta a ceder. Lo más perturbador de esta profecía es que el Padre Pío vio que esta división sería deliberadamente amplificada por fuerzas externas. Dijo: potencias extranjeras verán en la división de México una oportunidad. Alimentarán ambos lados con dinero, con propaganda, con promesas vacías. Su objetivo no es ayudar a México, sino debilitarlo para controlarlo. Estamos viendo exactamente esto manifestarse ahora. Influencia de Estados Unidos por un lado, de China por otro, de corporaciones transnacionales que no responden a ninguna bandera. Todas estas fuerzas tienen interés en un México dividido y débil, porque un México unido y fuerte sería imposible de manipular. El Padre Pío vio que en 2026 esta manipulación alcanzará su punto máximo, pero también vio que será el catalizador para un despertar. La segunda profecía del Padre Pío es aún más específica y se relaciona con los recursos naturales de México. Él tuvo una visión que describió así: vi el agua de México convertirse en oro líquido, y vi a naciones poderosas extendiendo sus manos para tomarla. Vi sequías en el norte y inundaciones en el sur, y vi al pueblo mexicano migrando dentro de su propia tierra, buscando dónde vivir. El Padre Pío estaba prediciendo una crisis hídrica catastrófica en México para 2026. Pero no solo eso, vio que esta crisis sería el pretexto para una nueva forma de colonialismo, donde el control del agua se convertiría en control político. Ya estamos viendo las señales. Los acuíferos de México se están agotando a un ritmo alarmante. La Ciudad de México se está hundiendo porque extrae agua del subsuelo más rápido de lo que se repone. El norte de México enfrenta sequías cada vez más severas.
Y al mismo tiempo, corporaciones extranjeras están comprando derechos de agua, privatizando lo que debería ser un bien común. El Padre Pío fue muy específico sobre las regiones que serían más afectadas. Según el testimonio del Padre Gabriele Amorth, exorcista del Vaticano que conoció al Padre Pío, él mencionó específicamente Monterrey, que sufriría sed extrema, y Tabasco, que se ahogaría en sus propias aguas. Dijo que millones de mexicanos tendrían que elegir entre quedarse y morir de sed, o migrar y perder sus raíces. Esta profecía describe exactamente lo que los climatólogos están prediciendo para 2026, si las tendencias actuales continúan. Pero el Padre Pío vio algo más que los científicos no pueden medir. Vio la dimensión espiritual de esta crisis. Dijo, el agua se irá porque México ha olvidado que es un regalo sagrado. Regresará solo cuando el pueblo recuerde que todo lo que la tierra da debe ser honrado, no explotado. La tercera profecía del Padre Pío sobre México en 2026 es la que más controversia ha generado entre los estudiosos de sus visiones. Él habló de el despertar de las montañas dormidas. En una conversación con el Padre Pío Gianotti, registrada en 1965, el Padre Pío dijo, vi montañas en México que escupen fuego y ceniza. Vi el Popocatépetl rugir como nunca antes, y vi otras montañas que habían dormido durante siglos despertar al mismo tiempo. Vi ciudades cubiertas de ceniza, y vi al pueblo huyendo hacia el mar. El Padre Pío estaba prediciendo actividad volcánica masiva en México durante 2026, centrada en el Popocatépetl, pero extendiéndose a otros volcanes que han estado inactivos. Los vulcanólogos ya están advirtiendo que el Popocatépetl está mostrando niveles de actividad preocupantes. Pero el Padre Pío vio algo que va más allá de la geología normal. Él dijo que esta actividad volcánica no sería coincidencia, sino una respuesta de la tierra misma al estado espiritual de la nación. La tierra de México es sagrada, dijo el Padre Pío. Fue bendecida por la Virgen de Guadalupe. Pero cuando un pueblo bendecido se aleja de su bendición, la tierra misma grita su dolor. Esta es una perspectiva que la ciencia moderna rechaza, pero que las tradiciones indígenas de México siempre han entendido. La tierra no es un objeto inerte, es un ser vivo que responde a la conciencia de quienes la habitan. El Padre Pío vio que en 2026, la tierra mexicana literalmente gritará su dolor a través de erupciones volcánicas, terremotos y fenómenos geológicos que forzarán al pueblo a prestar atención. Pero también vio que esta crisis geológica tendría un propósito purificador. Dijo, de las cenizas nacerá tierra nueva, más fértil que antes, y el pueblo que sobreviva entenderá que debe vivir en armonía con la tierra, no en guerra contra ella. La cuarta profecía del Padre Pío es quizás la más esperanzadora, aunque viene después de gran sufrimiento. Él habló de el regreso de la fe verdadera a México. El Padre Pío tuvo una visión específica que compartió con varios testigos. Vi iglesias en México que estaban vacías llenarse nuevamente, pero no con la fe tibia del pasado. Vi una fe ardiente, una fe que transforma vidas, una fe que desafía a los poderosos y defiende a los débiles. Vi a México recordar que es la tierra de la Virgen de Guadalupe y actuar como tal. El Padre Pío estaba prediciendo un renacimiento espiritual en México durante 2026, pero no del tipo que muchos esperan. No será un regreso al catolicismo institucional y cómodo del pasado. Será algo mucho más radical y transformador. Él describió este renacimiento con más detalle. Vi jóvenes mexicanos que habían perdido la fe recuperarla de manera poderosa. Vi comunidades formándose alrededor de la oración y la acción social. Vi sacerdotes valientes que finalmente dirán la verdad sin miedo a las consecuencias. Y vi a la Virgen de Guadalupe manifestándose de maneras que nadie puede negar. Esta profecía sugiere que 2026 verá apariciones marianas o fenómenos espirituales en México que serán tan evidentes que incluso los escépticos tendrán que reconocerlos. El Padre Pío fue específico sobre dónde comenzaría este renacimiento. Dijo, no comenzará en las grandes catedrales ni con los obispos importantes. Comenzará en los pueblos pequeños, con los pobres, con los que nunca perdieron la fe simple. Y desde allí se extenderá como fuego.
La quinta y última profecía del Padre Pío sobre México en 2026 es la que conecta todas las demás y revela el verdadero destino de la nación. Él habló de México como el corazón espiritual de América. En sus últimos meses de vida, el Padre Pío tuvo una visión que describió así: vi a México pasar por un fuego purificador en 2026. Vi sufrimiento, división, desastres naturales, crisis de todo tipo. Pero vi que de este fuego emergería una nación transformada. Vi a México convertirse en la luz espiritual que guiará a todo el continente americano de regreso a Dios. Esta es una profecía extraordinaria porque posiciona a México no como una víctima de los eventos de 2026, sino como el protagonista de una transformación continental. El Padre Pío explicó por qué México tiene este destino especial. México fue elegido por la Virgen de Guadalupe hace 500 años por una razón. Ella apareció allí porque sabía que en los últimos tiempos México tendría un papel crucial que desempeñar. La imagen que dejó en el ayate de Juan Diego contiene códigos que solo ahora la humanidad está comenzando a entender. México es el puente entre el norte y el sur, entre lo antiguo y lo moderno, entre lo material y lo espiritual. Y en 2026, México finalmente aceptará este papel. El Padre Pío vio que después de pasar por las 4 pruebas anteriores, la división, la crisis del agua, los desastres naturales y el renacimiento espiritual, México emergerá con una claridad de propósito que no ha tenido en siglos. Vio a líderes espirituales surgiendo de México que influenciarán no solo a América Latina, sino el mundo entero. Dijo: del sufrimiento de México nacerán profetas modernos, no con títulos religiosos, sino con corazones puros y palabras de verdad. Hablarán contra la injusticia, contra la corrupción, contra todo lo que oprime al pueblo. Y millones los seguirán porque reconocerán en ellos la voz de Dios. Esta profecía describe exactamente lo que el mundo necesita en 2026. Liderazgo espiritual auténtico que no esté comprometido con sistemas de poder, que hable verdad sin miedo, que inspire acción transformadora. Y el Padre Pío vio que este liderazgo vendrá específicamente de México. Pero hay una advertencia crucial en esta profecía. El Padre Pío dijo: México puede aceptar su destino o rechazarlo. Si lo acepta, se convertirá en bendición para el mundo. Si lo rechaza, su sufrimiento será en vano y la oscuridad cubrirá el continente. Esto significa que las profecías del Padre Pío para México en 2026 no son inevitables en su resultado final. Los eventos, la división, las crisis, los desastres, probablemente sucederán. Pero lo que México haga con esos eventos, cómo responda, qué elija convertirse, eso aún está en las manos del pueblo mexicano. El Padre Pío también habló sobre cómo los mexicanos individuales pueden prepararse para 2026. Según el testimonio del Padre Alessio Parente, el Padre Pío aconsejó que los mexicanos fortalezcan 3 cosas antes de que llegue el tiempo de prueba: su fe, sus familias y sus comunidades. Dijo que cuando lleguen las crisis, los que tienen fe fuerte no se desesperarán. Los que tienen familias unidas no estarán solos. Y los que tienen comunidades fuertes no serán vulnerables. Este es un consejo profundamente práctico. No se trata solo de orar y esperar. Se trata de construir ahora las estructuras de apoyo que serán necesarias cuando los sistemas convencionales fallen. Fortalecer la fe significa desarrollar una relación personal profunda con Dios, no solo una práctica religiosa superficial. Fortalecer las familias significa sanar divisiones, perdonar ofensas pasadas, crear lazos genuinos de amor y apoyo. Fortalecer las comunidades significa conocer a tus vecinos, crear redes de ayuda mutua, desarrollar resiliencia colectiva. El Padre Pío también dio una señal específica de que sus profecías sobre México están comenzando a cumplirse. Dijo: sabrán que el tiempo ha llegado cuando vean a la Virgen de Guadalupe siendo atacada por los que deberían defenderla, y defendida por los que el mundo considera insignificantes. Estamos viendo exactamente esto ahora. Hay sectores dentro de la propia Iglesia que minimizan la importancia de la Virgen de Guadalupe, que la tratan como un símbolo cultural en lugar de una realidad espiritual. Y al mismo tiempo,
son los pobres, los indígenas, la gente común, quienes mantienen viva la devoción auténtica. Esta inversión es la señal de que estamos entrando en el tiempo que el Padre Pío predijo. Hay un aspecto de las profecías del Padre Pío sobre México que pocos conocen. Él habló de una conexión específica entre México y Fátima. Dijo, lo que comenzó en Fátima en 1917 se completará en México en 2026. Los secretos que la Virgen dio a los niños de Fátima tienen su cumplimiento final en la tierra de Guadalupe. Esta es una declaración extraordinaria porque conecta dos de las apariciones marianas más importantes de la historia moderna. Fátima en Portugal y Guadalupe en México, separadas por siglos y continentes, pero según el Padre Pío, parte del mismo plan divino. Los tres secretos de Fátima hablaban de guerra, persecución de la Iglesia y un período de gran tribulación seguido de triunfo. El Padre Pío vio que en 2026 México experimentará su propia versión de estos secretos, pero también será el lugar donde comience el triunfo prometido. El Padre Pío también advirtió sobre falsos profetas que surgirían en México durante este tiempo. Dijo, cuando lleguen las crisis, muchos se levantarán diciendo tener respuestas. Algunos serán sinceros pero equivocados. Otros serán deliberadamente engañosos. El pueblo mexicano debe aprender a discernir. Los verdaderos profetas nunca buscarán poder o riqueza. Los verdaderos profetas siempre apuntarán hacia Dios, nunca hacia sí mismos. Esta advertencia es crucial para 2026. En tiempos de crisis, la gente busca desesperadamente liderazgo y respuestas, y eso crea oportunidades para manipuladores y charlatanes. El Padre Pío vio que México enfrentará este problema específicamente, y dio criterios claros para distinguir la verdad del engaño. Ahora, conectemos todas las profecías del Padre Pío sobre México en 2026. No son eventos aislados, sino fases de una sola transformación. La división social forzará a cada mexicano a elegir qué valores realmente importan. La crisis del agua enseñará que los recursos naturales son sagrados, no mercancías. Los desastres naturales recordarán que los humanos no controlan la tierra. El renacimiento espiritual proporcionará la fuerza interior necesaria para atravesar las crisis. Y finalmente, México aceptará su destino como luz espiritual para el continente. El Padre Pío vio todo esto como un proceso doloroso pero necesario. Dijo, México ha dormido durante demasiado tiempo. Ha olvidado su grandeza espiritual. Ha permitido que fuerzas oscuras lo dominen. 2026 será el año en que México despierta. Y todo despertar es incómodo. Pero después del despertar viene la acción. Y después de la acción, viene la transformación. Una de las cosas más reconfortantes que el Padre Pío dijo sobre México es que no pasará por esto solo. Él vio que México recibiría ayuda sobrenatural durante 2026. Dijo, la Virgen de Guadalupe no abandonará a su pueblo. En los momentos más oscuros, ella se manifestará. No a todos, pero a suficientes para que el mensaje se extienda. Y aquellos que la vean recibirán instrucciones específicas sobre qué hacer. Esto sugiere que habrá apariciones marianas o experiencias místicas durante 2026 que proporcionarán guía práctica para navegar las crisis. No será solo consuelo espiritual abstracto, sino dirección concreta. El Padre Pío también habló sobre el papel de los niños en las profecías de México para 2026. Dijo, los niños verán lo que los adultos no pueden ver. Los niños dirán verdades que los adultos tienen miedo de decir, y los niños liderarán el camino de regreso a la inocencia que México ha perdido. Esta profecía es consistente con el patrón de las apariciones marianas, donde los niños frecuentemente son los primeros receptores del mensaje. Sugiere que en 2026, los padres mexicanos deberían prestar atención a lo que sus hijos dicen y experimentan, porque pueden estar recibiendo revelaciones genuinas. El Padre Pío fue específico sobre el timing de estos eventos en 2026. Según el Padre Gabriele Amort, él dijo que todo comenzaría en la primavera de 2026, alcanzaría su punto más intenso en el verano, y comenzaría a resolverse en el otoño. Dijo que para el final de 2026, México será una nación completamente diferente de lo que era al comienzo del año. Esto significa que estamos hablando de una transformación concentrada
en aproximadamente 9 meses, un período de gestación simbólico. México literalmente dará a luz una nueva versión de sí mismo durante 2026. El Padre Pío también habló sobre cómo el resto del mundo verá a México durante 2026. Dijo: al principio las naciones mirarán a México con lástima o con desprecio, pensando que está colapsando, pero para el final del año mirarán con asombro y envidia, deseando tener lo que México ha encontrado. Esto describe un cambio de percepción dramático. México pasará de ser visto como un país en crisis a ser reconocido como un modelo de transformación espiritual y social. Y esto atraerá atención global, tanto positiva como negativa. Hay una profecía final del Padre Pío sobre México que rara vez se menciona, pero que es quizás la más importante. Él dijo: México en 2026 será un espejo para cada alma individual. Lo que suceda a nivel nacional también está sucediendo a nivel personal en millones de corazones. La división de México refleja la división interna que todos enfrentamos. La crisis del agua refleja la sed espiritual que todos sentimos. Los desastres naturales reflejan el caos interno que todos experimentamos. Y el renacimiento de México refleja el renacimiento que todos necesitamos. Esta profecía revela que los eventos en México no son solo sobre México. Son un microcosmos de lo que está sucediendo globalmente y personalmente. Si eres mexicano, lo que le suceda a tu país en 2026 también te está sucediendo a ti. Si no eres mexicano, lo que le suceda a México en 2026 te mostrará lo que necesitas transformar en tu propia vida. El Padre Pío terminó sus profecías sobre México con estas palabras de esperanza: México sufrirá, pero no será destruido. México caerá, pero se levantará más fuerte. México pasará por el fuego, pero emergerá como oro purificado. Y cuando todo termine, México finalmente entenderá por qué la Virgen de Guadalupe lo eligió hace 500 años. No fue por lo que México era, sino por lo que México estaba destinado a convertirse. Si eres mexicano y estas profecías resuenan en tu alma, no es coincidencia. El Padre Pío dijo que aquellos que están destinados a ser parte de la transformación sentirán un llamado en su corazón cuando escuchen estas palabras. Ese llamado no es para temer, sino para prepararse. No es para huir, sino para quedarse y ser parte de algo más grande que tú mismo. Las profecías del Padre Pío sobre México en 2026 no son castigos, son oportunidades. No son el fin, sino el comienzo. No son destrucción, sino transformación. Y tú, que estás escuchando esto ahora, tienes un papel que desempeñar en lo que viene. Escribe en los comentarios: Padre Pío, ruega por México, seguido de tu nombre y ciudad. Comparte este video con otros mexicanos, porque necesitan saber que lo que está por venir tiene un propósito divino. Y prepara tu corazón, porque 2026 será el año en que México finalmente cumpla su destino como la tierra elegida por la Virgen de Guadalupe para mostrar al mundo que la transformación espiritual no solo es posible, sino inevitable, cuando un pueblo finalmente dice sí a su llamado divino.